Así que dando un saludo cordial al hermano Santiago, al hermano Facundo en esta tarde. Bueno, buenas tardes, hermano. ¿Cómo está? Un gusto, Víctor, como siempre. Gracias por la invitación. Esperando también ser de utilidad el día de hoy y saludar a la audiencia. Bueno, no lo veo a Aldo el día de hoy. Sí, no, bueno, Aldito hoy pidió permiso. A Aldo le mandamos un fuerte saludo a toda la familia. Pidió permiso porque tenía, bueno, cuestiones personales que hacer, así que bueno. Pero estamos aquí. Estamos. Así que bien. Saludos a la audiencia, hermanos, algunas consultas que nos han hecho a través de las direcciones, le agradezco. Y también, bueno, la visita a los blogs y que esperamos sea de utilidad. Así que estamos aquí también otra vez, de nuevo, tratando de apoyar bíblicamente. Amén, amén. Además, Facundo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor. Siempre agradecido por la invitación. Sí. Así que también, siendo siempre de utilidad, rogando a Dios que pueda guiar nuestras palabras y poder ser de provecho, ¿no? Amén, amén. Los hermanos nos acompañan en esta programación. Así también puedes, siempre yo invito a los hermanos también, aquellos que quieran venir a acompañarnos, a aportar siempre algo para que sea de bendición. Nosotros realmente recibimos de gracia y damos de gracia. Acá simplemente venimos a predicar la palabra, simplemente eso. Como el apóstol Pedro dijo, el que hable conforme a la palabra de Dios. Y venimos a hablar conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro caminar, es la que nos va a guiar siempre. Así que por eso estamos aquí. La vez pasada estuvimos realmente una mesa de amigos, estuvimos sentados acá, realmente hablamos sobre ser cristianos, sobre características, sobre... Bueno, no, en fin, ustedes podrán ver la programación, quedan dentro del Facebook de Radio Libertad. Bueno, nuestro hermano también subió en su blog, ahí también pueden buscarlo. Ahí están también los fragmentos de lo que ha sido ese programa, así como hoy. Pero hay un hermoso tema, un lindo tema que me encanta. Es más, estuvimos con el hermano Santiago, subimos un video también a una de las plataformas que también tengo, Evangelismo por Cristo, en YouTube. Lo puedes ver en YouTube. También tenemos, no lo subí en Facebook, pero en YouTube lo puedes ver en Evangelismo por Cristo también. ¿Qué es el Evangelio también? Hay un pequeño fragmento también que es bueno, que si es de bendición, gloria a Dios por ello. Así que, y por eso también hoy vamos a ver un poco qué es el Evangelio. Es más, Jesucristo te llama hoy, una programación, Jesucristo te llama hoy, y Jesucristo te llama hoy siempre por esto, por el Evangelio. Por el Evangelio. Realmente nosotros, hay una comisión que ha sido dada por nuestro Señor Jesucristo, que le dijo a los apóstoles y le dijo a todos aquellos que creen en su nombre: id y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir y predicar. Es un mandato, es una orden de parte de nuestro Señor, que vayamos y prediquemos el Evangelio. Por eso hoy en día se ven predicaciones. Hoy, bueno, las redes sociales, hay un sinnúmero de predicaciones, hay un sinnúmero de por así decirlo, de que se predica el Evangelio, pero hay que saber discernir, hay que saber cuál es el Evangelio. Porque el apóstol Pablo, cuando él escribe a los Gálatas, en ese momento se quería judaizar en ese momento la iglesia, y cuando él le escribe, que si no me quiero equivocar, como para arrancar, no me quiero equivocar en ese sentido, cuando él escribe a la iglesia de los Gálatas, y escuche lo que le dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Escuche bien eso, que hasta el día de hoy la palabra impacta en nuestra modernidad. Un evangelio diferente. Y el apóstol Pablo, en el verso 8 del capítulo 1 de Gálatas, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema, que significa maldito, ¿no? Un término hebreo. ¿Qué podemos decir, hermano? ¿Cómo podemos arrancar este tema tan complejo, ¿no? El Evangelio. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio que hoy los hermanos están escuchando del otro lado. Nosotros
creemos en un evangelio, pero hoy hay un sinnúmero de predicadores, de iglesias, en fin, se predica el evangelio. Pero ¿qué es realmente el evangelio? O lo que nos muestran las escrituras, y nosotros podemos dar un pequeño aporte a esto, ¿no? ¿Qué es el evangelio? Bien, tratando de seguir el hilo de la oportunidad que nos estuviste haciendo una entrevista sobre el evangelio, para no redundar y considerando que se entiende, la palabra de origen griego evangelio viene de buen mensaje. Bien, y hay el prefijo ev allí es el determinante de en sí de la noticia. Y la expresión buena noticia, cuando la trae Juan el Bautista y posteriormente manifiesta el Señor Jesucristo como creer en mi evangelio, como decía el Señor Jesucristo, comienza a tener una repercusión a nivel primeramente territorial, que son los judíos, y posteriormente hacia los gentiles. Sí. Hoy en día hablar un poco de evangelio tiene una repercusión casi negativa por desconocimiento, quizá por ignorancia, pero es una ignorancia admitida por las personas. No quieren escuchar el evangelio, eso es la realidad. Quizás por el hecho de no entender de qué se habla realmente, qué es la buena noticia, cuál es esa buena noticia. Cuando Jesús se manifiesta y les dice al pueblo judío, a los que son de ellos, crean en el evangelio, lo que Jesús le está diciendo es que el evangelio no comenzaba allí, sino que el evangelio, esa buena noticia, ya viene transmitida desde el siglo antes, es más, desde el principio, desde la creación del mundo. Entonces, si tengo que considerar cuándo comienza el evangelio, después de la caída del hombre en pecado, la maldición sobre su vida, el poder de la muerte, el ser vendido a las potestades satánicas, a la adversidad, por llamarlo de esa manera, el hombre queda desvinculado de Dios completamente, entregado a una condenación eterna, salvo de que Dios quiera cambiar eso. Y se lo anuncia a Eva, se lo anuncia justamente con la serpiente, diciéndole: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la mujer. Sí. Entre tu simiente, hablando de que ahora aquella simiente, que es en definitiva la población mundial, de ella, de ellos, Dios iba a levantar. La buena noticia es que Dios iba a tener una salvación a través de esa simiente. Así que el evangelio no comienza cuando lo trae Juan el Bautista o el mismo Señor Jesucristo. Ya tiene su entrada. Apenas cae el hombre, Dios ya le está anunciando una buena noticia. Está diciendo: vamos a trabajar en rescatarlo, en salvarlo. Bueno, como tiene carácter divina la ordenanza de Dios, podemos decir lo que habíamos dicho hace 2 semanas, era que el evangelio consiste en un poder. ¿Qué es el evangelio? Si tengo que connotarlo como sustancial, decimos es un poder. Es el poder de Dios para salvar a los hombres. La buena noticia es que el hombre se puede salvar. La otra buena noticia es que no depende del hombre, depende de Dios. Es un poder. Y un poder significa, es una capacidad suficiente. Dios tiene la capacidad suficiente de cambiar tu condición actual. Y el problema es que las personas, ahora quizás tratando de llevarlo al plano humano, es: ¿por qué necesito una buena noticia? Bueno, la misma palabra evangelio, cuando habla de buena noticia, nos condiciona a nosotros en el sentido de que tenemos una mala noticia o cuando estamos en una mala situación. Las noticias son noticias, suelen decir las personas o los programas noticiosos. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, la palabra buenas nuevas, que la trae Jesús también a memoria respecto de Isaías, era un término que solamente se usaba a nivel de milicia. Cuando un pueblo, por ejemplo, cuando un pueblo era asediado por los ejércitos, y Jerusalén también estuvo en una situación similar, asediado por muchos ejércitos, estaban tan preocupados que ellos estaban rodeados de tanta maldad que no sabían qué hacer. Hasta que trajeron una buena noticia, pasó el muro diciendo: Dios ha traído a su ángel y ha destruido a nuestro enemigo. Y esa era una buena nueva, traía una consolación, un confort. Bien, en el plano humano nuestro también hay que mirarlo de la misma manera.
solamente quizá no somos conscientes qué es lo que nos asedia, qué es lo que nos rodea, ¿sí? Ese es el problema. Entonces, para hablar de una buena noticia, primero tenemos que entender cuál es la mala noticia. Y justamente como es un programa de evangelización y esperando que haya personas que escuchen, podemos quizás usar un ejemplo. Sí, un ejemplo que le ha pasado mucho, que es que a pesar de tener una vida sana, plena o completa, Sí. de repente un dolor en algún órgano afectado, va a los médicos y los médicos le diagnostican un cáncer terminal. ¿Sí? Una persona que parecía normalmente sana, que parecía que estaba bien, y qué horrible noticia, qué trágico para una persona estar en la flor de edad, 30, 40, 50 años, con todos tus proyectos de vida, y te veas golpeado por una terrible noticia. Es como un balde de agua fría. Un balde Recibe de agua una fría. noticia terrible. Terrible. Para que aquellos que lo han... De hecho, apenas nos enteramos que tenemos alguna enfermedad, ya nos resulta terrible. Sí. Convengamos. Sí, pero así es. no hay peor noticia en el plano humano que cuando te diagnostiquen una enfermedad terminal. Y que cuando preguntes al médico te digan, te quedan un año, un par de meses, unas cuantas semanas. Y que lo único que puede hacer la medicina es decir, te doy estas pastillitas para aguantar el dolor, pero solución no hay. ¿Sí? ¿Qué dolor? Bien, en el plano humano luchamos con esas situaciones, pero hay un plano mucho más grave todavía, que es el plano espiritual, donde el cáncer real es el peso del pecado, donde la enfermedad que tenemos, que parece incurable, es esas malas acciones, ese mal actuar que tenemos, y que nos lleva de continuo error tras error, error tras error. Bueno, déjenme decirles, y en lo que predica el Señor Jesucristo y en el nombre del Señor Jesucristo, toda la humanidad tiene un cáncer espiritual. Ese cáncer se llama pecado, malas acciones. Quizás, como habíamos hablado reciente, quizás no le gusta mucho a la gente la palabra pecado, pero ¿qué es realmente el pecado? Puedo simplificarlo con expresiones como del Antiguo Testamento, que era fallar. Pecar es fallar o errar al blanco, o al menos esa es la terminología de carácter hebrea. Y en el griego, bueno, que hablamos también, era la amartia. Sí. ¿Sí? Y entonces, quizás para entender el pecado, para que la persona que escuche diga, ¿qué es realmente el pecado? Es cuando uno falla. Cuando le mientes a tu ser querido, le mentís a tu esposa, a tu esposo, a un amigo o a tus hijos, le estás fallando a esa persona. Estás pecando contra esa persona. ¿Y qué puede llevar a ello? A veces las personas no se dan cuenta cómo una mentira, como un pecado que parece tan sencillo, simple, puede ser controversial. Porque inclusive guerras mundiales nacieron por una mentira. El pecado en el mundo entró por una mentira. ¿Sí? Entonces, si el momento en que nosotros entendemos, y pienso que todo, en definitiva, tenemos muchas situaciones en el mundo donde esa presencia de Dios puede golpear y decir, eres malo, estás haciendo mal, y hay intención humana a veces de querer cambiar y no puede. Sobre ello, venimos a predicar que hay un poder de Dios eficiente, capaz de solucionar ese problema. Y vuelvo ahora para cerrar al ejemplo. Cuando una persona tiene diagnosticado cáncer terminal y de repente alguien te dice, mira, yo tengo la solución a ese cáncer terminal. Lo que la medicina no puede hacer, nosotros podemos hacer. ¿Cómo cambia la situación? Pasar de una mala noticia a una buena noticia. Bien. De igual manera, el Evangelio tiene esa connotación para el cáncer espiritual nuestro. Dios tiene una solución para nuestros pecados, para nuestra maldad. Y no importa qué tan malo sea. Dios ha llamado toda clase de pecadores, tanto con muchos pecados como con pocos pecados. Lo que dijo el Señor Jesucristo es que mucho peca, mucho termina amando también. Sí. Y pienso que los que estamos acá en esta mesa sabemos lo que eso significa. Así es. El Evangelio, que hoy puedo decirlo de esta manera, no deja de ser un impacto a mi vida.
saber de las cosas que el Señor realmente a mí me ha transformado. Y ese es el anhelo. Como bien decía, necesitamos conllevar este Evangelio. Decirle a la humanidad, decirle a las personas, a aquellos que no conocen a Cristo, que pueden sanarse de ese cáncer que se llama pecado. Y lo pueden hacer a través del Señor Jesús. Quiero pensar, quiero llegar con ese sentir a las personas. Y bien, de allí si podemos agregar más cosas, como dijimos hace rato, ahí el Evangelio puede llevarte a muchos terrenos, en lo doctrinal, en el conocimiento de los términos tanto del hebreo como del griego, pero lo que más nos importa a nosotros es que impacten las personas. El hecho de saber, estás enfermo, pero te puedo sanar. En el Señor Jesús tenemos un médico del alma, y a ese hay que llamar. Muchas veces nosotros entendemos que cuando el Señor Jesucristo vino y predicó su Evangelio, como escuchábamos o como compartíamos hace un momento, cuando las palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron, cuando empezó su ministerio, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creen en el Evangelio. Lo mismo que también predica Pedro cuando se levanta por primera vez también a predicar y recibe el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo también predica el Evangelio, pero él se encuentra una predicación hacia los gentiles, porque es un apóstol llamado a la predicación hacia los gentiles. Y hay algo que me llama siempre la atención, que él cuando escribe la carta a los romanos, insta y dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Ahora, ¿por qué podríamos avergonzarnos de un Evangelio si es poder de Dios? Pero en ese contexto, y como ocurre hoy en día también, sabía que el apóstol Pablo tenía que en ese momento mandar una carta a Roma, a donde había un auge de dioses en ese momento, y presentar a un Dios crucificado, de que había sido muerto, pero que también había resucitado para darnos vida eterna. Y entonces cuando él empieza y escribe, dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Como dando a entender, sabiendo el pensamiento de aquel pueblo que iba a leer, no es una vergüenza, sino decir: hay un Dios que mandó a su Hijo a morir en una cruz, porque sabemos muy bien, bueno, en épocas antiguas, se sabe que los griegos y los romanos tenían dioses que eran supremos para ellos. Nunca hubo un Dios que diga: bueno, va a mandar un hijo a morir por alguien, y mucho menos por alguien que no se lo merece. De entender, digamos, ese significado de no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, o sea, para salvarnos a nosotros a través de alguien que había muerto, y saber que no tenemos que avergonzarnos de un Evangelio que es predicar a alguien que murió, resucitó, y hoy realmente por él tenemos la vida eterna. Porque un pecado que comenzó desde el principio en la caída de nuestros primeros padres, ya sea Adán y Eva, hasta por eso Jesucristo dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, de sentir que desde un principio hasta estos tiempos, saber que hay un Evangelio que nos va a rescatar de todo eso. Sabiendo que vivíamos en la ignorancia, como dijo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 19, del verso 30, si no me acuerdo, pues habiendo pasado por alto el tiempo de ignorancia, manda a todos los hombres a que se arrepientan. O sea, manda a todos los hombres que se arrepientan y crean en el Evangelio. Creer en el Evangelio nos hace entender que hay un Dios que tuvo un plan salvífico desde el principio hasta el día de hoy, aún caminando en la ignorancia, pero sabiendo que Jesucristo es el Evangelio. Hay una palabra en hebreo, hermano, que dice en Hebreo capítulo 1, del verso 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sabemos que, como dijo en un principio, el Evangelio viene desde mucho antes. Pero Jesucristo lo reforzó.
con el accionar de Él, con el venir y poner su vida para poder salvar a todos los pecadores. Hoy el Evangelio, realmente el Evangelio sigue salvando vidas, sigue restaurando vidas. Nosotros hemos sido personas que hemos andado en ignorancia, hemos andado en nuestros delitos y pecados, como dice la Escritura, y somos salvos por su gracia, y no por nosotros, sino por la gracia de Dios, que es el don de Él, dice la Escritura. Sigue realmente, ese Evangelio sigue vigente, pero sabemos que hay otro tipo de Evangelio también, que hoy también se está predicando, ¿no? Evangelios light, evangelio de prosperidad, evangelio de muchos tipos. Simplemente, hermano, decir, sabemos que el Evangelio es predicado hace mucho tiempo y ha tomado fuerza con la venida de nuestro Señor Jesucristo, y hasta el día de hoy se sigue predicando el Evangelio. Característica de un buen Evangelio, de algo que realmente nosotros decimos, realmente este es el Evangelio, este es la sana doctrina, de decir, bueno, a esto tenemos que realmente oír. Como sabíamos que hace rato habíamos compartido en Gálatas, cuando Pablo manda la carta a los Gálatas, sabiendo que en ese tiempo se quería cambiar un poco el Evangelio, y podemos tener ejemplo de varios que han cambiado el Evangelio. Tenemos, por así decirlo, ¿no? Tenemos los testigos de Jehová, tenemos aquellos los que son, ¿cómo se llama lo que hacen esas iglesias con punta hacia arriba? Los mormones, que ellos dicen que se les apareció un ángel, están las tablas, ellos también cambian el Evangelio. Bueno, hay muchas cuestiones de muchos que han cambiado el Evangelio. ¿Y qué tenemos que estar alerta, hermano, cuando hablamos del Evangelio, escuchamos del Evangelio? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vemos que el Evangelio se ha distorsionado en estos últimos tiempos? Bien, podría decir que recordando mis tiempos pasados, que la palabra de Evangelio a mí siempre me sonó a religión. Y pienso que es algo que les pasa a la mayoría de las personas. Que escuchan la palabra Evangelio, por ejemplo, no piensa ni siquiera en Jesús, piensa en una religión. Es una estructura, algo, alguien o algo que quiere algo de mí, por lo general. Entonces, en ese sentido, podemos decir que el Evangelio no lo es, pero tiene esta perspectiva de que ha sido moldeado por las instituciones humanas. Bien, y bien has hecho leer hace rato Gálatas, porque esta confrontación de tantas religiones, cada una con su evangelio, diferente, por cierto, porque hoy en día, déjenme decirle, por ejemplo, sabemos que hay más de 33.000 religiones cristianas a nivel mundial. Hablamos de 33.000 denominaciones. Sí, acá en Argentina casi llegamos a los 4 o 5.000 denominaciones. Y cada una con una organización y cada una con su forma de evangelio. Bien. Entonces la persona se encuentra con un pentecostal, un bautista, un anglicano, un metodista, un mormón, un testigo de Jehová. Y cada uno de ellos va a expresar un mensaje, pero desde una carátula puramente institucional. Bien. Y yo lo que quiero decirles es que el Evangelio no está condicionado por las religiones. El Evangelio, de hecho, no tiene nada que ver con las religiones. El Evangelio es una sola persona, es el Señor Jesucristo, que si bien está ausente según el cuerpo, lo tenemos presente según el Espíritu, por lo cual creer en Él requiere de una acción espiritual. A eso le llamamos fe. Hablamos de asimilar verdades reveladas a través de un oído, porque la fe es por el oír. Bien, entonces lo que deberían hacer todas, inclusive pienso también la mayoría de instituciones, es bajar un poco y decir, la verdad es que hay un solo evangelio. No hay mucho evangelio, Pablo lo dijo. No hay, ¿cómo es que uno habla una cosa, otro dice otra cosa? No, pero entonces nosotros, ¿cómo podemos concentrar la causa del evangelio? Tener un solo evangelio. Entonces allí podemos decir que el evangelio tiene algo que supera las instituciones humanas, que son las escrituras.
Lo que tenemos hoy en día es un testimonio escritural. Así que no son las religiones las que determinan el Evangelio. Es el testimonio escritural el que da a luz el Evangelio. Y las instituciones deberían saber eso. Entonces, no son las religiones regulando el Evangelio. De hecho, es el Evangelio regulando las religiones. Como que está un poco dado vuelta hoy en día. Bien. Pero entonces, lo que hay que decir a la persona es que no necesitas una institución humana. Necesitas que te prediquen. Y necesitas un testimonio que requiere una disposición humana por leer, por entender, por buscar, por conocer esa buena noticia. Entonces ahí van a venir el resto de las acciones. Arrepentimiento, conocimiento, luz, verdad. Y como dijo el Señor Jesucristo, la verdad les hará libre. Bien. Y esa es a lo que queremos apuntar a las personas. Que cuando piensen en el Evangelio no piensen en religión. Piensen en una vida. Piensen en un mensaje. En algo que en aquella época, como decía Pablo, para algunos era hasta motivo de vergüenza. Porque se burlaban. Hasta de Pablo se burlaron y dijeron, él hablando, cuando entra a Grecia se encontró una secta de filósofos de diferentes áreas, y cuando escucharon dijeron, este es un predicador de nuevos dioses. Sí. Y le escuchaban con atención porque dicen que los griegos buscaban sabiduría. Y Pablo era, en ese sentido, era muy elocuente y tenía una retórica impresionante. Pero cuando escucharon hablar de la resurrección, entonces dijeron, como ya te vamos a escuchar esto en otra oportunidad. Entonces, pero tan difícil es creer de que un hombre vino y que demostró con su vida ser el Hijo de Dios, Gloria a Dios, que murió por nuestro pecado y que resucitó demostrando que esa doctrina es real, porque de eso se trata el Evangelio. Si Jesucristo es real, míranlo como quieran, míranlo históricamente, no se puede negar la existencia de Jesucristo. Les guste o no les guste, en todo está impregnado el conocimiento de Dios. Y si Él existió, y es más allá de un buen maestro, más allá de un buen profeta, como dicen algunas religiones, si Él es realmente el Hijo de Dios y resucitó, tenemos un problema. Y por otro lado, tenemos una solución. Y tenemos a alguien que tiene la llave para vencer la muerte. ¿No es eso lo que queremos? ¿No es eso la persona que tiene cáncer y quiere solucionar su problema? ¿No quiere vivir? Dicen que la muerte es considerada como algo natural, ¿verdad? sí. Sin embargo, la muerte no se acepta humanamente. Quien está enfermo busca a los médicos y trata, aunque sea con diálisis, con un montón de situaciones de propia de la medicina, tratar de alargar su vida. Pero si esta vida física poco vale, la vida eterna, si está en Cristo Jesús, Él tiene la llave. Entonces su palabra es la verdad, su doctrina es la verdad. Lo único que tengo que hacer es ir. Si quiero vida eterna, tengo que buscarle a Él. Él tiene esa llave. Ese es el poder, ese es el Evangelio. Amén. Amén, gloria a Dios. Y por eso nosotros venimos a decirte que Dios es el que liberta, es el que restaura, es el que cambia. Aquellos que no tienen esperanza, aquellos que realmente piensan que no hay salida, que tienen una familia destruida, que tienen un matrimonio a punto de separarse, que tienen los hijos en las drogas, en el alcohol, como realmente hoy está siendo asediado todo lo que vemos hoy en los jóvenes. Realmente se está cumpliendo la palabra de Dios, realmente estamos viendo ya los últimos tiempos, pero todavía el brazo de Dios no se ha cortado, la misericordia de Dios sigue vigente, el Espíritu Santo de Dios sigue hablando en nuestra vida y por eso estamos aquí, para traerte las buenas nuevas de Jesucristo, el Evangelio. Eso es lo que estamos hablando en esta hermosa tarde, el Evangelio. Hermano Santiago, hermano Facundo, que también están aquí acompañándome, trayendo realmente algo de la Escritura, algo que Dios quiere para nuestra vida, que entendamos cuál es el propósito de Él para nosotros, porque como un padre quiere lo mejor para sus hijos, quiere siempre llevarnos por buen camino, así quiere Dios, llevarnos por el buen camino, por la buena senda, por el camino angosto, que realmente sí, es un poco difícil, porque sabemos que en este mundo que está siendo manejado por el príncipe de la potestad de bajo el maligno, sabemos que hoy todo el mundo,
realmente elige lo que ellos piensan, lo que ellos piensan que está bien. Pero no, porque hemos escuchado, hay pensamientos que Dios tiene mucho mejores que lo que tenemos nosotros. Así que eso es lo que nosotros traemos. El Evangelio, hermano Santiago, ¿o no? Así es. Así que vamos a seguir con esto de las buenas. Y hemos escuchado, entendemos que hay buenas noticias porque nosotros vivíamos o nos vino una mala noticia. Ciertamente la Biblia es como un espejo, ¿no? Siempre digo yo, la Biblia es un espejo. Cuando empezamos y no conocíamos a Dios, venimos, abrimos la Biblia y es como un espejo que nos muestra tantos defectos que nosotros teníamos. Bueno, no sé ustedes, yo cuando me levanto, voy, me lavo la cara, todo, y me voy y me miro al espejo, por ahí me queda algo, hermano Isaías, por ahí me queda una lagañita ahí, o por ahí, me tengo que afeitar acá, o por ahí tengo un granito, veo los defectos. De la misma manera hace la Biblia con nosotros espiritualmente. Cada momento que vamos a la palabra y vamos, escudriñamos y examinamos, nos marca cada defecto que tenemos día a día y empezamos a ver qué es lo que tenemos que cambiar. Y no taparlos con un maquillaje, sino saber que hay un defecto que hay que cambiar con el tiempo. Tenemos que ir creciendo en el conocimiento de Dios y saber que Dios nos va a hacer perfecto. Como dijo el apóstol Pablo, aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de la redención de nuestro Señor Jesucristo, hasta el día que Él venga. Ahí estaremos perfectos, ahí estaremos frente a nuestro Dios, si hemos hecho lo que Él nos pidió. Gloria sea al Señor. Hermano Santiago. Sí, volviendo al hilo anterior entonces y tratando de conciliar un poco el pensamiento, el Evangelio lo que nos trae entonces es el conocimiento previo de una mala noticia. La mala noticia es que somos pecadores. Sí. Pero hay una peor, que por esos pecados vamos a morir. ¿Sí? Voy a traer a la memoria lo que decía Pablo en Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuantos todos Así es. pecaron. Entonces, lo que queremos decir es que, o lo que la Escritura está diciendo es que todas las acciones, todas las malas acciones tienen un fin en la muerte. Entonces eso nos lleva preguntando, ¿qué es la muerte? ¿Qué se define como muerte? Porque han de saber de que Dios no hizo para que el hombre muera. La muerte es un poder como consecuencia de la caída de Adán, del pecado que él cometió. Sí. Entonces, ese poder era desconocido para el hombre. Pero en el momento en que se obró mal, la palabra muerte significa, en un sentido, separado de Dios. Bien. ¿Qué hizo el pecado? Nos ha separado de Dios. Estamos muertos. Separados de Dios. Hay otro verbo que yo suelo bíblicamente separa un poco entre morir y fallecer. A veces ¿Hay una diferencia? Hay una diferencia. No lo sabía, hermano. Sí, pues la palabra morir desde el Antiguo Testamento entonces hace referencia en el sentido espiritual a estar separado de Dios. En cambio, la palabra fallecer viene a estar acostado. Significa inactivo. Cuando ya el cuerpo no tiene actividad, queda acostado, se nos entierra acostado, a eso se le llama fallecer. O sea que la palabra técnica sería fallecer. Sería fallecer en lo corporal. En lo corporal, porque deberíamos utilizar fallecer siempre cuando vemos una persona que está directamente, en un cajón, Ha fallecido. Pero muerte es algo más espiritual. Muerte es más espiritual, porque está separado de Dios. Aunque la palabra morir en el contexto que nosotros utilizamos también significa separar, porque nuestra condición física es separada de la condición espiritual. Claro. Entonces también hay una separación allí. Pero eso, la separación que realmente nos importa es la separación de Dios. Entonces, ¿podemos volvernos a Dios? Si el pecado, como dice, entró en el mundo por un hombre, y por solo ese pecado y por solamente ese hombre, lamentablemente entró el poder de la muerte a todo, así la muerte lamentablemente pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero Dios tiene una solución también a ello. Así como por la muerte de uno, por el pecado de uno, la obediencia de uno trae la salvación. ¿Dónde lo encontramos eso, hermano?
Lo tenemos en... Para aquellos que están del otro lado, aquellos que tienen una Biblia en la mano, alguna aplicación también en el celular, y dirán ellos, bueno, yo también quiero seguir. Romano 5. 12 habla de Adán y Cristo. Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sí, Eso es algo que sabemos desde el principio. correcto. En el 18. Y en el 18 dice, Así que como la transgresión de uno vino a la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. bien, ese es el Evangelio. Entonces encontramos en Jesucristo la reversión de esa condición. Amén. Ahora, la noticia que se le había dado a Adán, esa salvación se ve primeramente en Abel, después se ve en Set, después se ve en el arca de Noé, después se ve en el llamado a Abraham. O sea que esa buena noticia ha venido progresando a lo largo de la línea del tiempo humana y guardando lo más importante, la salvación de los hombres a través de esa simiente. Y de esto predicaron los profetas, a pesar de que el pueblo no oía, y Jesús, lo que decías hace rato, respecto de que Dios primeramente había hablado por los profetas. Y aun cuando esos mensajeros fueron rechazados, Dios ha mandado a su Hijo. A su Hijo. Gloria a Dios. Y a Él van a escuchar. Les guste o no les guste, Él va a escuchar. Ahora, el Evangelio conlleva de que la manifestación de Dios en esta condición se convierte en el Señor de la creación. Dios sufrió una terrible humillación al hacerse común de nosotros. Esto habla Filipenses capítulo 2, desde el 5 al 11. Que Dios se haya hecho común de nosotros es una terrible humillación para Dios. Pero se hizo obediente hasta la muerte. Y por cuanto obedeció, Dios le dio todo. Él vino a recuperar lo que se había perdido. En esa recuperación podemos hablar mucho porque había otros posibles escenarios que podemos hablarlo quizá en otra oportunidad. ¿Qué pasaría si Jesús no hubiera muerto en la cruz? No sé si alguien se preguntó. Sí. Y aún Jesús, estando en su debilidad, en su fragilidad, por así decirlo, oraba al Padre pudiendo pasar. Me gusta mucho ese texto porque muestra claramente que Jesús llevó la cruz como hombre y entendió lo que era enfrentar la ira de Dios. El pecado tiene una marca en todos los pecadores. Una marca que quizá no sea visible, pero para Dios es bien visible. Dice que la ira de Dios reposa en todos los pecadores, en los impíos. Pero en el momento en que asumimos la gracia de Cristo, cuando creemos en Él, cuando creemos en el Evangelio, esa ira es tomada y llevada a la cruz. Con Cristo estoy crucificado. Y eso es lo que hablábamos la semana pasada. Entonces, el Evangelio, fíjate cuando Pedro comienza, no habla de un Salvador. A este que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Bien? Señor y Cristo. Entonces, el Evangelio tiene un centrismo. Está en el señorío de Cristo. La salvación es consecuencia. Por eso es que el Evangelio es condicional. O crees, o lamentablemente el poder de la muerte va a seguir siendo tu soberano. Pero si creemos en Él, Él puede sacarnos de esa potestad, de las tinieblas, oscuridad, de la muerte, y llevarnos a vida eterna. Tiene un costo nuestra vida. Cambios. ¿Cómo entenderlo para llevar a una figura humana? Bueno, volvamos al ejemplo del hombre con cáncer. Era terminal, parecía imposible. Alguien le dice, tenemos la posibilidad, hay un nuevo tratamiento para esto, pero requiere todas estas conductas. Requiere que deje de comer lo frito, deja de comer hamburguesa,
toda esta cosa, dejar las gaseosas, por ejemplo, el pan. Una dieta. Una dieta. Te damos una dieta. Si vos realmente amás la vida, ¿vos qué vas a hacer? Vas a cumplir por alcanzar. En el Evangelio, si bien no hay una connotación de conducta impuesta, sí tenemos un Espíritu Santo que nos ayuda a regular esa condición. En Cristo Jesús, aparte de ser Señor, tenemos dos sustitutos. Un sustituto en la carne, en su sangre, para nuestro pecado. Y un sustituto en el Espíritu para que obremos y dejemos de pecar. Eso es ya vivir el Evangelio. Eso es lo grato, eso es lo que cambia las vidas. El Evangelio no es producto del esfuerzo humano. Es conllevar el Espíritu de Cristo y dejar que Él accione en nuestras vidas. Y entonces vamos a hacer lo que el mundo promete, felicidad, lo cual es una ilusión. Cristo te promete paz, bienestar y la vida eterna. Si llevamos su yugo, obviamente. Claro. Esos realmente puntos enfáticos que nosotros empezamos a entender a medida que vamos caminando, vamos conociendo, vamos sabiendo que el Evangelio va transformando nuestra vida. Y saber que Jesucristo es también propio del Evangelio. En San Juan capítulo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo era realmente, Jesucristo era la acción, era el que venía realmente la palabra a fortalecer a través del Evangelio y accionar a través de esto, ¿no? De morir en una cruz para que nosotros seamos salvos por Él. Y saber que teníamos como resultado del pecado la muerte. Porque, bueno, Romanos capítulo 3 del verso 23, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos fuera de la gloria de Dios. Pero dice, siendo justificado por la gracia mediante Jesucristo. Solamente mediante Él. Como hablábamos en un principio, desde un plan de salvación, desde la caída hasta la fecha, hasta el día de hoy, sabemos que solamente hay un solo camino. Quien Él dijo, no, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente a través de Él. Solamente a través de Él podemos encontrar la salida a esto. Bueno, decir que hay una muerte espiritual, y como resultado de saber cuál sería entonces el resultado de... Porque sabemos que hay muchas personas que rechazan el Evangelio. Hay muchas personas que no quieren escuchar del Evangelio. Si hay algo que Dios nos ha dado, y es algo precioso que nos ha dado, es la libre elección. Porque dice que Él no hace excepción de persona, pero tampoco instaura que nosotros, Él simplemente presenta el plan de salvación, dio a su Hijo, y nosotros tenemos que realmente por motu propio decir, bueno, yo voy a Él. Porque si no, estaríamos hablando de un reino imperial, de decir, bueno, usted tiene que creer y listo. Y así se salvan y listo, ya está. No, presentar a alguien que murió por nosotros y simplemente nosotros saber que somos pecadores delante de Él, somos, como dice la Escritura, trapos de inmundicia delante de Él, no somos nada y que necesitamos a uno que vino sin mancha, sin arruga, sin nada, y dice que no abrió su boca y fue mudo al matadero. O sea, alguien que realmente fuera de lo común. Nadie en este mundo puede haber hecho lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. No hay historia semejante a eso. No hay nadie. Solamente, por eso la historia se parte en dos, ¿no? Por eso hay un antes y un después de Cristo. No hay nadie quien realmente haya hecho eso. Pero hay un resultado de rechazar este Evangelio. Hay algo que si nosotros decimos no, porque como dice un salmo, el necio dice, no hay Dios. El ateo, aquel que no cree en Dios, o aquel que rechaza el Evangelio, aquel que dice, no, ¿sabes qué? Yo estoy en una religión, o yo soy tal religión, yo ya tengo ya mi dogma, yo ya sé qué es lo que creo, yo estoy bien ahí, yo estoy cómodo. Pero cuando le presentas el Evangelio de Jesucristo, de saber que nosotros somos pecadores y que necesitamos a alguien que nos limpie, como decía el salmista, límpiame más de mis pecados, escudriñame más aún lo profundo de mí. De saber que nosotros, digo, bueno, algunos dirán, yo no hago nada, no, ¿sabes qué? Yo no hago mal a nadie, pero aún en lo profundo de nuestro corazón, en nuestros pensamientos,
en nuestras acciones que pensamos que no son transgresión contra Dios, lo son. Palabras que por ahí dicen, no, pero hay palabras que son transgresión contra Dios también. Usan el nombre de Dios en vano también. O sea, hay muchas cuestiones que uno puede decir, no, yo estoy bien o yo obro bien, no. Siempre nosotros somos, como dice el salmista, fui formado en pecado, fui hecho en pecado. Y sabemos que hay un resultado, sería un resultado, me imagino, terrible, de rechazar el Evangelio. Sí, la muerte, nada más y nada menos. Las personas están tan ocupadas con el príncipe del mundo, con lo que le da, que se olvidan lo más importante. Que nacieron en este planeta que tiene dueño. Por lo tanto, como dueño del planeta, tiene sus reglas y tiene su ley. Como dice el hebreo, todos van a compadecer. Les guste o no les guste, van a compadecer. Hacé de cuenta, una persona, sos dueño de una casa, ¿de acuerdo? Y se la alquilas a alguien. Y obviamente voy a decir, quiero que cuides mi casa, quiero que la atienda, que esté bien, para que vivas tranquilo. Eso es lo que todo, claro, cualquiera que alquila espera eso de la persona que va a alquilar. ¿Sí? Bien. De igual manera este mundo. ¿De acuerdo? Esto no se trata de un pensamiento déspota o soberano, aunque esa palabra está estrictamente en las Escrituras, porque Él es soberano. Él es soberano absolutamente en todo. Y en esa soberanía Él decidió también revertir esa condición. Dios tendría así como el que alquila ve que el que está alquilando se porta mal, ¿qué va a hacer uno? No, te vas de mi casa, lo vas a sacar, porque estropeó todo, está rompiendo todo. Bien, sin embargo Dios muestra su amor, que a pesar de que tenía que haberte sacado de tu casa, te tiene que sacar de este planeta, no obstante, te va a ayudar a vivir en este planeta. Bien, pero lo hagamos más drástico. A veces pensamos que el Evangelio es una cuestión de aceptación. No lo es. No lo es. ¿Sabes por qué? Porque las personas están condenadas. Las personas ya están condenadas. No hay pensamiento bueno en ninguna de las personas. Podemos pensar hacer lo bueno, pero todo lo que hacemos va a ser pura maldad. ¿Bien? Entonces, visto de un modo drástico, estamos dentro de una casa que se está incendiando. Estamos a punto de perder la muerte. ¿O pensás que el bombero que entra, patea la puerta, te va a preguntar a vos, che, ¿querés que te saque de aquí? Te va a levantar porque su obligación es salvarte la vida. La obligación de Dios era salvarnos. Él podía socorrernos. Por eso lo hizo. Y es soberano en ese poder. Pensamos que tenemos cierta disposición. Jesús le dijo a sus discípulos, no me escogieron ustedes a mí. Yo los escogí a ustedes. Hay un poder soberano, porque pienso de que si fuese por elección del hombre, nadie llegaría a Dios. Nadie lo admitiría. Si Dios no actúa en nuestros oídos, en nuestros corazones, nadie escucharía el Evangelio. Entonces, la gracia radica en eso. Es que es Dios operando soberanamente sobre nuestras vidas. ¿Qué tenemos que decir? Gracias, Señor, soy bienaventurado que me hayas amado. Cuando yo te buscaba me di cuenta que Él me buscó primero. Tenemos la dicha. Obviamente, no hay una lista de quiénes son los amados, no sabemos, pero sabemos que todo el mundo está bajo el pecado y que el Evangelio hay que predicarse a toda criatura. Amén. Pero sepan esto, que el amor de Dios va a rescatar a los suyos y los va a librar de todo mal. Así es. Muy bien. Sabemos que tenemos la maldad innata. Eclesiastés capítulo 8 del verso 11. Por cuanto no se ejecuta luego de sentencia sobre las malas obras, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Siempre estamos dispuestos a hacer el mal. O sea que, bien dicho, si fuera por nosotros no elegiríamos. No, bueno, le cerraríamos las puertas. Cerraríamos directamente. Por los judíos una demostración de ello. Porque hasta el día de la fecha, bueno, ellos siguen esperando a su Mesías, ¿no? Ese es el velo. Hasta el día de la fecha sí, se sigue dando eso. Pero el resultado terrible que podemos
encontrar de rechazar el Evangelio es no solamente la muerte física, bueno, en este caso era fallecer, sino una muerte espiritual. Eterna. Una muerte en la cual me llama la atención cuando Jesús le dice en Mateo capítulo 10 del verso 28, le dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Sabemos que el infierno no fue hecho para el ser humano, sino para los demonios. Como consecuencia. Sí. Como consecuencia. Nosotros participamos de ello debido a la desobediencia. Y el poder de la muerte tiene una celda, tiene una prisión que se llama. Sí. Entonces, bueno, ese es un tema también que podemos hablar en algún momento para tratar de entender, porque eso era desconocido, aunque hay algunos eventos bíblicos en el Antiguo Testamento, no obstante se hace mucho más factible justamente en el Evangelio del Señor Jesucristo. Llevó cautivo la cautividad. Son algunas cosas que hay que estudiarlas. No me gustaría hablar ahora en este momento. No estamos entrando en esos temas, pero vamos a tocar. Pero sí, más adelante sí. Pero saber que como resultado es una muerte espiritual total. Exactamente. Las personas suelen escapar de los problemas usando las drogas, el alcohol, pero no tienen idea que quizás ese escape sea momentáneo. Claro. Pero el destino final de ellos, si no llegan a Cristo, es una eterna condenación. Alguien dijo una vez, aún siendo cristiano, deberíamos pasar por el infierno aunque sea un ratito, para que veamos de lo que nos salvó el Señor Jesucristo. Pero la gracia de Dios ni siquiera eso. Ni vamos a tocar eso. Si creemos en Señor Jesucristo, ni lo vamos a tocar. Bueno, pero de hecho hay testimonio escritural del rico y Lázaro. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Pero sabemos, bueno, tenemos un testimonio de algo terrible que es. Sí. Y ahí muestra, trata de humanizar un poco la situación de lo que significa estar en un espacio, ¿sí?, que es horroroso, sediento. Pedía solamente que le mojen la punta de la lengua, ¿no? O sea, nosotros estamos ahora tomando agua porque está caloroso, pero se imaginan algo terrible, ¿no? Qué terrible, mira. Cuando a una persona le dicen que va a morir por una enfermedad terminal, sí, disfruta cada gota de agua que toma el vaso, disfruta de los pajaritos que cantan, disfruta del sol, porque sabe que van a ser los últimos momentos en que va a poder ver esa clase de cielo. Porque a donde van no hay cielo, no hay sol, no hay familia, hay una horrenda oscuridad, un gusano que no se sacia nunca de comerte. Ese es el fin, sí, para aquellos que no creen en el Evangelio. Y de hecho, ese es el fin ya por solamente el hecho de haber pecado. El Evangelio lo que quiere es sacarte, darte a entender que de esa situación se puede revertir. Eso sí, es que trata. así es. Hermanos, para concluir ya, quedan unos pocos minutos, dejar un mensaje de parte de cada uno de ustedes también, ¿no? Le invito a mi hermano Facundo también, hermano Santiago, dejar algo también de connotación. Si hay algo más que tendremos que seguir en este lineamiento, lo seguiremos en el próximo programa, si Dios así lo permite, pero así dejando algo simplemente ya para conclusión. Amén. Como bien dijiste, Jesús ya vino para salvación. Resucitó de los muertos, demostró que su doctrina es verdad, que lo que dijo es verdad, de que su espíritu es verdad. Y él mismo prometió que iba a volver. Y está pronto a volver. Pero esta vez no va a volver para salvar. No. Va a venir para hacer juicio. Va a venir para ver si hemos escuchado el Evangelio. Por eso que en un sentido el Evangelio tiene una connotación de demanda. El Señor Jesucristo te está diciendo, y lo dice con amor, pero es una orden: sígueme. ¿Qué dijo el Señor? Cada vez que leemos esto en el Evangelio, vamos a ver a Jesucristo quebrar a las personas, sin promesas, sin decirle nada, sino simplemente mirar los ojos y decir: sígueme.
y cambiar la vida para siempre. Y aquellos que no le siguen, lamentablemente, el texto bíblico como testimonio dice en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Y 1 Corintios 6:9, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erren, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Jesucristo cambia vida y estás también a punto para cambiar. Sigue al Señor Jesús. Es el único camino. Amén. Hoy se ha hablado y lo hemos pronunciado muchas veces que Jesús es el camino. Hablábamos hace tiempo con unos hermanos, ¿el camino hacia dónde? ¿Por qué Jesús es el camino? Bien se ha hablado de que esta promesa viene de Adán, el único que conoce la vida al lado de Dios era Adán. El día que fue echado de ahí, desde ese momento, él quiso volver a ese lugar. Por eso buscó esa promesa, esa simiente en todos sus hijos. Él quiso volver a su verdadero hogar. Jesús, ¿qué es? Jesús es el camino, es la vuelta a nuestra casa. Dice que Él vino por la oveja descarriada, vino por aquellos que no lo querían. Y eso éramos nosotros. Hay una parábola en los evangelios de un joven que malgastó toda la plata, dice, y se fue a disfrutar la vida, se podría decir, pero no cuenta mucho sobre la historia del padre. El padre, el tiempo que este muchacho estuvo en el mundo, el padre no podía dormir todas las noches. Estaba intranquilo, esperando que su hijo, aquel, el amado, vuelva a su hogar. Así está, hermano, hoy, el oyente que está ahí, así está Dios, esperando a que tú te arrepientas, que vuelvas a tu Padre, que vuelvas a tu Creador, que vuelvas a tu hogar. Esto no es nuestra vida y nos fuimos llamados para esto. Voy a compartir dos textos. Amén. Salmos 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Y tenemos otro texto, Salmo 5, desde el 5 al 4. Porque tú eres un Dios porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Y aborreces a todos los que hacen inequidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Así que, como se ha hablado hoy, vuelve a tu casa. Jesús es el camino y hay un Padre que está ansioso, esperando para que tú toques la puerta.